Nadie sabe el por qué elegimos ser lo que somos, o el por qué lo hacemos, nacimos siendo lo que somos, o simplemente forjamos lo que queremos ser. O tal vez, un instinto animal que se manifiesta en sus mentes, una provocación, que remueve los pequeños hilos de su cerebro, una cerradura que es abierta al descubrir eso. Una pizca de inteligencia en todo ser vivo, permitiéndoles actuar y hacer, y rehacer o volver a ser. Por eso ellos estaban dispuestos a darlo todo, sus nacimientos forjaron lo que son, no había un lápiz que recayera sobre ellos, eso era, una farsa, una mentira que ellos viven constantemente, una realidad que no aceptan. Sus vidas fueron para gobernar, matar y sacrificar lo necesario, una realidad nada fácil, no se contienen, tampoco son capaces de satisfacer el favor del miedo. Todo eso era una fachada, 3 gobernantes sentados a la par de cada uno, pero ¿qué hacían ahí sentados? 3 seres de distintas razas, un demonio, un ángel y un ángel caído, que podrían satisfacer sus necesidades. En sus años de vida, no había una pizca de conformismo, era una vida llena de valores incomparables, una vida de antaño, un forjamiento libre de esclavitud para los 3, un ego rebosante. Pero sus rostros eran pálidos, poseía la piel entumecida y encalambradas, una pizca de temor y de seriedad, no se hablaban, pero tampoco apartaban sus miradas, estaban pensando en una de millones posibilidades, pero solo una les surgía en la mente. Una que sí podría concordar con su historia. Una historia de fantasía que podría ser un cuento de terror, fácilmente se podría considerar una anomalía en sus expresiones, no obstante, este momento era tentador y peligroso, la inferioridad era clara en sus rostros. Una muestra de egoísmo hacia lo desconocido, un descanso interminable para suerte, no, algo desconocido que era una historia, un cuento, un mito o una anécdota. No, la muerte es un simbolismo de un hombre, no le teme, no lo piensa, pero, para ellos la muerte estaba acechándoles. Así que, estamos hablando de tu hermana, ¿verdad? Para serte honesto, no es que me interese este asunto, pero, me inquieta saber con quién está ella. Azazel dijo con preocupación, sabía muy bien, que Riaz era incapaz de matar a 2 demonios de alto rango, por sí misma, no obstante, ella fue capaz, y de mucho más. Me niego a pensarlo, esto, parece más una maldita pesadilla, mi hermanita en un demonio renegado, y si fuera poco, anda con alguien desconocido, pero lo que sabemos, es que esa persona es sumamente fuerte. Sir Chex dijo con resignación, no le importaba la vida de su hermana, solo fingía preocupación, para no parecer cruel. No es extraño todo esto. Michael dijo estando con dudas. ¿A qué te refieres? Habla más claro. Sir Chex y Azazel preguntaron, mientras que se veían directamente, esperando una respuesta más clara del ángel. No finjan no saberlo, los 3 sabemos perfectamente lo que pensamos, no es necesario mencionarlo, ¿o sí? Michael respondió. Eso es imposible, lo de ese día solo fue una anomalía, aquel día que esa entidad descendió a este mundo, fue por breves minutos, y desde entonces no se ha percibido su poder. Azazel respondió con seriedad, tenía temor que esa entidad sea de verdad, que sea real. No lo nieguen, yo pude sentirlo claramente, el día que tu esposa Sir Chex, y los otros demonios desaparecieron, ese día se sintió un poder estremecedor, una rabia incontrolable, una sed de sangre que nunca imaginé sentir, una intención asesina. Que solo se logra al matar a millones de personas. Esa persona es real, nosotros lo negábamos al principio, creímos que era una anomalía del mundo, sin embargo se percibió de nuevo, él está en la Tierra, y estamos siendo observados por él, incluso ahora puede ser que nos esté viendo. No sé ustedes, pero yo no dejo de pensar en esto, del por qué está él aquí, cuál es el punto de su existencia. Michael daba su punto de vista, preocupando a las 2 entidades humanas.
El mundo se mantiene tranquilo por el momento, los humanos hacen oraciones al cielo, esperando una respuesta de un dios. ¡Qué tontos! Las facciones están alertadas, sus filas de guerreros están listas para un combate, no obstante, de nada les servirá, solo son un montón de cucarachas. Son como el polvo en mis suelas de zapatos, tan sencillo que me producen lástima. Todo es de menos ahora, lo importante es esto. Kakaroto se decía a sí mismo, él observaba una Rías tranquila, se encontraba comiendo un helado, parecía disfrutarlo, ella le gustaba mucho comer cosas heladas, no le apetecía otra cosa que no sea helado. No hay nada mejor que un helado, después de todo ya hice la mitad de mi trabajo, ¿qué más da? Las facciones, de igual forma este mundo iba a ser destruido por Goku, solo que yo fui la causa de su detención. Malditos, deberían de darme las gracias, pero ¿qué hicieron? Ah. Joder, me hicieron pasar como un demonio renegado, ahora, estoy siendo buscada por las tres facciones, pero... Para ser honesta, es mejor para mí, así me evito ir a por ellos, sobre todo a mi hermano, ese bastardo lo haré sufrir de la peor manera posible. Rias pensaba, mientras que su expresión era violenta. ¿Estás pensando en ellos de nuevo? No. Goku preguntó, mientras se acercaba a ella. Sí. Ella respondió secamente, ella sabía que no podía controlar sus emociones también, algo que Goku le reclamaba, pues no era bueno demostrar tantas emociones. ¿Sabes algo? Hubo una persona que me dejó un consejo, fue hace miles de años atrás, cuando yo aún era un mortal. La ira es inevitable, pero no por ese motivo dejamos que nos domine, pero... Yo me mantengo de otra forma, combato la ira contra ira, si no te destruyes a ti mismo, nunca vas a avanzar, en cambio, si te detienes en el mismo lugar, estarás vagando ciegamente en un mar sin fin. Él se expresaría con una mirada algo melancólica, él recordaba borrosamente aquellos recuerdos con un anciano, alguien con quien él estaba muy encariñado, pero por alzar del destino, él había abandonado el mundo. Rias se mantuvo pensativa, ella creía ciegamente en las palabras de él, tenía razón, ese sentimiento era muy distinto, para ella era algo más, pero aún así, sabía que Goku tenía una razón. La ira es un abrazo con la muerte, un profundo rencor, una pesadilla, un deseo que se convierte en una maldición, matar y ser asesinado, esa era la solución. La vida no es algo que uno pueda controlar, o al menos para ella, pero, quitar y arrebatarle, ella sí podría hacerlo. Sonrió con satisfacción, ella había dejado el juego, se paró frente al Saiyajin, para luego abrazarle por la espalda. Gracias. Siempre me ayudas, ahora sé lo que debo de hacer. Él no le dijo nada, solamente miró al cielo, sonrió y dijo en su mente. Sí. Quizás debería, también deliberar mi ira, en contra de ellos, pero, ahora no tengo necesidad de hacerlo, tal vez con Rias pueda ser liberado. Este rencor, que he llevado por miles de años, esta vez ya no forman parte de mí, ella hace que se me olvide todo, sí. Este es mi lugar. Y así sin imaginar, pasaron los días, y semanas, días que eran una celebración, un voto al amor eterno, dos seres sobrenaturales unidos por el destino, era como un sueño, pero es vivido y real, no era una fantasía. Aquella época de anhelo, y de acortamiento, una fuga entre sus almas corrompidas, fueron restablecidas por la ley de la vida, una unión inseparable, una unión distintas, algo fuera de lo normal. Una pareja verdaderamente extraña, sus actitudes eran similares, sus corazones corrompidas por la malicia, una fuga negra en su alma, sus miradas llenas de odio, y de amor, satisfacción. Eso era lo de menos, excitación era otra anomalía, sus personalidades retorcidas, anhelando la muerte, un mundo lleno de emociones, un mundo lleno de dolor, el dolor que ellos sintieron, por culpa de las personas egoístas. El mundo estaba a punto de acabar, con aceptación y de empatía por esas dos entidades.
Por otra parte, en un mundo diferente, una realidad distinta a la actual, un multiverso reparado. Enhorabuena señor, sus presagios eran correctos, él la encontró. Estas palabras fueron dichas por una entidad poderosa, un ángel, un Dios supremo entre esa realidad, un gran sacerdote, leal y fiel a su creador. Este personaje era el gran Daizinkan. No, fue suerte, no lo sabía con certeza. El rey del todo decía, suspiraba de alivio. Había estado inquieto por miles de años, su corazón no descansaba en lo absoluto, su alma era aterrorizada a cada momento de su día, un sueño no le bastaba para calmar, una ansiedad insoportable para un ser pequeño, una tristeza y angustia. Y un miedo profundo hacia aquella persona. Pero, sobre todo él estaba aliviado y feliz, este momento, él lo esperaba desesperadamente, un anhelo que se le fue cumplido. Todo acabó, el multiverso está a salvo nuevamente, y sobre todo mi amigo lo está, él está de vuelta, y a pesar de lo que hizo, no lo odio, no le tengo rencor. Yo acepto que fui un egoísta, de hecho todos lo fuimos, nos equivocamos, y pagamos por nuestro pecado, perdimos a 8 universos con sus dioses, yo no pude detenerlo, mi padre tuvo que intervenir, pero ni siquiera él fue capaz de contenerlo, lo único que pudimos hacer era enviarlo a otra realidad, sellado en otro multiverso, esperando el momento para regresar, no obstante él ya no desea regresar, él encontró lo que buscaba. Lo que él perdió y le arrebatamos, el destino se lo regresó. Ahora sé feliz mi amigo, yo perdono tus acciones, solo espero que tú me perdones por ser un egoísta. El rey del todo exclamaba, en un llanto de felicidad y tristeza. Señor, yo apoyo sus palabras, pero esperar que nos perdone, es algo posible para nosotros, aunque no tengamos la culpa directamente, pero de igual manera no hicimos nada, nos mantuvimos neutrales, él nos necesitaba, él pidió nuestra ayuda. ¿Y qué hicimos? Nada, lo echamos como si fuera un perro, un animal abandonado, tratado como un plato vacío. El señor Goku, él deseaba nuestra ayuda, él más que nada, tiró su orgullo a la basura, todo por ella, una sola mujer y sus hijos, él hizo lo que pudo, pero nosotros no, los dioses nos negamos, le dimos la espalda, el que un día salvó a los universos. Al final fue el destructor. Qué irónico, ¿verdad? Se nos ama, le dimos el puesto del dios destructor, sin esperar que él sería el destructor de 8 universos, pero él solo fue víctima de nuestro egoísmo, sobre todo por culpa de Bills, por su imprudencia, por su entupida existencia. Ese descarado gato fue la causa, no sé lo que le sucedió al final, ni el por qué lo hizo, no sabemos la razón exacta, pero matar a su familia, eso era algo cruel, fue la peor decisión que Bills tomó, sin esperar que desencadenaría a un demonio diferente, alguien que nadie pudo detener. Él es una abominación multiversal, un ente que no debió de existir, esto no es nada más como una historia, él es el significado del terror. El sacerdote dijo, él miraba hacia la nada, como si fuese poseído por una telenovela, observando a lo que reflejaba a millones de kilómetros. Son Goku, no, Kakaroto, ese eres tú, un Saiyajin destinado a la destrucción del mismo cosmo, una dicha de clamor hacia lo absoluto, a la nada, y al vacío, un único ser supremo, ahora veamos en lo que te convertirás, Kakaroto. Sonrió de una manera irónica, apoyaba la vida de aquella entidad, a pesar de la catástrofe que éste representaba, él no dudaba en reconocer su grandeza, él sí era un verdadero rey, uno que no se intimida, no teme, no duda. Y no tiene arrepentimiento al matar, ese era el Son Goku, él era perfecto para ser un rey del todo. Ese era el pensamiento del sacerdote. Lo que él observaba, era una pareja muy especial, sus vidas no eran comunes, típicas o casuales, era muy distinto. El atormento y la fragilidad que ella tenía, el miedo hacia ellos, miedo a su destino, ella lo convirtió en algo más, considerando el tiempo que ha pasado, es algo ilógico, y incapaz de creerlo, una persona realmente distinta.
No obstante, esta es la verdadera cara de ella, sin duda, ella es especial, me gusta. La manera de interactuar con personas corrompidas, es algo muy interesante y peculiar, esa forma de matar y torturar, ese instinto de querer destruirlo todo, ese anhelo de sangre, ella lo tiene todo. El Saiyajin se decía a sí mismo, ella lo tiene. Observaba cuidadosamente a Rias, ella se encontraba luchando, en contra de varias personas, parecían ser de distintas facciones, demonios y ángeles, dos bandos opuestos. Pero a la vez se apoyaban para derrotar a esa chica, dicha chica era Rias, solo que para ellos era irreconocible, no sabían con quién luchaban, de igual manera no podrían concentrarse en el combate, ese sujeto de traje negro. Él tenía una mirada hacia ellos, sentían una presión abrumadora, como si la muerte le mirara, y contara los segundos de su final, una muerte vergonzosa y cruel. Sus acciones eran juzgadas por ella, una sentencia, un mandato y una autoridad. Para ellos, no había una escapatoria, sus cabezas daban vueltas, como si buscaran una salida, una escapatoria, una oportunidad, para poder salir de este infierno. No querían ver a esa pareja tan extraña, esos dos no eran normales, sus poderes sobrepasan a lo común, ya no son considerados humanos, siquiera se les puede juzgar como un monstruo, simplemente ellos no son de este mundo, para ellos. Son personas inexistentes, planetas, universos, multiversos o megaversos, quién sabe de dónde provienen, pero ellos estaban conscientes, que su vida ya no tenía sentido, emociones, ya no las sentían, solo miraban un mundo en negro y blanco. Sus almas abandonaban sus cuerpos, como si fueran unos corceles queriendo correr hacia la meta. Hasta el final, una línea, y un cruce, ellos mismos han sido purgados, eliminados sin ningún problema, remordimiento o lástima, para Rias y Goku, no era nada más que, un sentimiento no mono. Esto ha sido fácil, mi hermano no tiene muchos guardias por aquí, parecen mascotas custodiando la puerta, lo peor es que protegen a un don nadie, quien morirá pronto, solo así me sentiría aliviada, la paz y la libertad, yo la quiero. Pero solo la obtendré, cuando sus muertes sean confirmadas por mí, no habrá nadie quien se salve, este mundo está podrido, las personas son una plaga, deben ser eliminados, para preservar la integridad del planeta. Rias decía, ella hablaba, mientras sus brazos estaban estirados hacia el cielo, le sonreía a las estrellas, como si le escucharan, y no era de menos, las estrellas y la luna le correspondían, teniendo una luz radiante en reacción. Ella había relacionado su personalidad con el Saiyajin, él era egocéntrico y fantasioso, él se consideraba un ser perfecto, no había comparaciones con él, humanos, dioses, razas, o aberraciones, nadie era comparable con él. Rias lo sabía, y ella estaba de acuerdo, para ella, no había nadie más perfecto que él, su corazón le correspondía de manera gustosa, sus metas aclaradas con su vista. Ya es hora. ¿Quieres hacer esto sola? Goku preguntó, él tenía una mirada seria, pero demostraba un interés en sus palabras. Hagámoslo juntos, hagamos un acto, una actuación grandiosa, una que nadie olvidará por el resto de su vida, hay que sorprenderlos. Rias dijo, mientras demostraba una sonrisa maliciosa. Él le correspondió con una sonrisa, él ya tenía en mente lo que habían, ambos lo sabían perfectamente. Por otro lado, Sir Chex estaba hablando con su padre, parecían discutir sobre un tema importante, se les demostraba una preocupación, no parecía simple el tema que ellos hablaban. Padre, no hay que preocuparse, tal vez ella ya esté muerta, no hemos recibido noticias de ella, solo sabemos que el otro sujeto está en movimientos, hay rumores que él aparece en lugares aleatorios, solo como si estuviera evadiendo de algo. Pero cuando aparece, no hay nadie quien no sienta miedo, hay muchas personas que exageran, dicen que no tiene presencia, es como si no tuviera alma, solo un cuerpo vacío, sin esencia. Pero también dicen que... Sir Chex trató de continuar, pero él se había trabado al hablar, parecía estar conmocionado con su historia. No te quedes en silencio, habla de una vez,
¿qué es eso que te tiene sin poder hablar? Céutico dijo muy curioso. Padre, yo no creo en los rumores, pero esto ha ido demasiado lejos, esa persona no es de este mundo, hay una cantidad exorbitante de personas que dicen que él es una calamidad, una aberración del mismo universo, su mera presencia es oscura. Su alrededor está contaminado con millones de almas, y cuando le miras a los ojos, dicen que puedes ver el mismo infierno en carne propia, su presencia te asfixia con solo sentirla, cuando él aparece frente a ti, no puedes hacer un solo movimiento. Todo tu cuerpo te abandona, es como si el cuerpo te advirtiera de esa entidad. Sir Chex terminó de contar los hechos, y ambos parecían estar nerviosos, sus miradas aterradas y afligidas por escuchar esa historia. Ninguno de los dos se atrevió a decir algo, estaban muy pensativos, no sabían si en verdad era cierto, pero no solo era el mundo demoníaco, también en el mundo de los ángeles caídos, y ángeles, todos estos rumores eran esparcidos por todo el planeta. Eran segundos y minutos de silencio, la incomodidad entre ellos era clara, una tensión y preocupación en sus miradas. Cuando todo ese silencio fue invadido por unos pasos, unos silenciosos pasos, eran pisadas suaves, provenientes de un pasillo, era un eco entre su habitación. Los dos demonios de alto rango, se habían puesto en alerta, sus sentidos se habían disparado como si fuese una alarma, se preparaban para lo que se viniera, sea lo que sea, ellos lo controlarían, después de todo, forman parte de los más fuertes. O al menos eso pensaban. Finalmente los pasos se detuvieron, parecía que habían llegado a su destino, solo se observaba una sombra, en aquella puerta frente de ellos dos. Revélate, ¿quién eres? Si no te muestras ahora, morirás. Esas eran las palabras de ambos demonios, alzaron la voz, como si fuese una orden directa, hacia aquello que no veían. Sus pensamientos eran tan intensos, sus cabezas daban vueltas de los nervios, querían ir y abrir aquella puerta, pero sus cuerpos no correspondían a sus órdenes. Cuando de un momento a otro, la habitación que antes estaba encendida de una luz blanca, ahora se había convertido en una inembargable oscuridad, no se podía ver nada, solo se escuchaba aquel chillido de una puerta abriéndose. Y unos pasos acercándose hacia ellos dos, estaban aterrados por ese momento, no solo eran un par de sonidos, poco a poco eran más, y más pasos, como si el número de personas aumentaran, parecían ser más de 20 personas. Eran unos pasos profundos y pesados, entremezclado de unos gruñidos de animales, era insordidor escucharlo, un olor a carne podrida entre ellos, como si hubiera un cuerpo petrificándose sobre ellos, un olor a sangre, un fuerte olor a hierro. Como si hubieran miles de personas muertas a su alrededor. Ellos dos estaban aterrados por esa sensación, habían recordado la charla anterior, la historia que Sir Chex había contado, se dieron cuenta que había una parte, que era idéntica a esta escena, ya no era necesario preguntarse si era él. Sus cuerpos ya lo sabían, él era esa misma entidad, pero ¿por qué? Aquella inexistente y oscuros ojos carmesís, la sensación de ser devorados una y otra vez, un ciclo sin fin, un lugar eterno para ellos, un inframundo hecho a base del miedo, el factor clave para la aniquilación. Humillación y destripamiento de las almas encarceladas. Frente a ellos, habían nacido varios demonios, seres abominables con deseos de muerte, una aberración para estas entidades malignas. Estas eran unas bestias, 20 criaturas nacidas del odio, un sentimiento horripilante. Nacidos del deseo desenfrenado de una entidad cósmica, el odio es una especie de castigo, un acto que ofrece una visión más profunda de la crueldad. Sir Chex y Céutico se miraban, sus ojos se entrelazaban, ambos sabían de quién se trataba, no hace poco, ellos dos hablaban de esa persona, pero, no esperaban poder conocerlo en persona, no querían, deseaban no verle a los ojos. No querían saber de él, ahora, ellos se arrepienten de no creer esos rumores.
Él no es de este mundo, no pertenece a ningún plano existencial, su nacimiento fue inesperado para el mundo, sin embargo el mismo Cosmo lo adoptó como un hijo, criado como un humano, y creció como un dios, un ente de naturaleza de muerte. Él es una especie de ejecutor, el mundo le aclamaba, el universo lo adoraba por sus hazañas, el multiverso lo reconoció como un rey, y el mundo del nada le dio vida. Risas eran escuchadas, unas carcajadas diabólicas, pero que ellos dos reconocieron, una risa que jamás imaginaban escuchar, solo que era diferente, era una mezcla de burla y felicidad, y un odio que era sentido por los dos. Como una pequeña punzada en sus cerebros, causándoles escalofríos a ambos. Aquella mujer de cabello escarlata, era tan distinta a como ellos dos recordaban, su risa, sus emociones y su rostro, era un cambio radical, un humor extravagante para aquellos seres que conocían a la princesa carmesí. Dicho apodo era solo una faceta para esta dama, ella no era ninguna princesa, una aberración, ese era el concepto de ella, su risa malévola era tan distante y escalofriante, unos ojos afilados y llenos de rencor, un abismo dentro de su mirada. Ella era una mujer peligrosa para este mundo, su ira era desagradable para estos seres, la sensación de querer huir les daba miedo, un movimiento y ellos perdían la cabeza, ¿qué deberían de hacer? Simplemente no había opciones ante ella, aquellos seres con cuerpos humanos y deformes, con similitudes de monstruos, eran unas calamidades. Sir Chex sabía que esas cosas eran liberadas, todo el mundo terminaría destruyéndose, su ego roto. Sus emociones se desmoronaban al pensar miles de posibilidades, finalmente cayó desplomado, imploraba por su vida, incluso ofreció a su padre como ofrenda, sin llegar a imaginar que ese acto haría enfadar a esa persona. Era la persona menos indicada para sostener la ira de ese ente, el mundo entero se estremeció, y entre lágrimas alababan a esa persona que se detuviera. El mundo no estaba listo para lo que se avecinaba, los humanos no tenían ni idea de lo que estaba por venir, sobre todo no estaban listos para ver lo que iba a suceder. Como si nada, el mundo entero se detuvo, como si el tiempo fuese congelado ante ellos, el cielo se oscurecía, las nubes cubrían el sol, dejando completamente un vacío, la lluvia empezaba a caer sobre los humanos. Mientras que el pánico empezaba a brotar entre ellos. Uno por uno retrocedían de la impresión y del temor, lo que alguna vez ellos vieron, y a lo que llamaron deidad, esa entidad estaba sobre ellos, aquella persona que hace meses atrás había aparecido, había regresado. Esta vez su rostro demostraba enojo, y los humanos lo notaron. Los reporteros empezaban a hacerse preguntas, ¿quién era él, y qué se supone que estaba haciendo ahí parada? Pero... porque habían otras personas al lado de él, una mujer y dos personas más, pero estas dos últimas personas, se les notaba estar en un mal estado. Las televisiones eran encendidas sin parar, escuchaban las transmisiones en vivo, una tras otra reaccionando a lo que sus ojos reflejaban. Pero sus expresiones eran distorsionadas, no estaban preparados para lo que estaban viendo, sangre caía sobre ellos, como si fuese una leve lluvia de color roja, el mundo entero se tiñó de un color rojo. Los mares y ríos eran salpicados de esa sangre, los humanos estaban aterrorizados, y las facciones que observaban a lo lejos igual lo estaban, querían actuar y detener esta catástrofe, pero habían notado que esas dos personas que estaban implorando eran los reyes demonio. Nadie se atrevió a acudir a su ayuda. Aquellos seres de renombre, con poderes inimaginables y con conciencia adosada, seres que adoraban la destrucción del universo, su vida marcada como un libro oscuro, un sendero de maldad y de terror. Todo era ansiedad para todos los espectadores, una inquietud y un temor hacia lo desconocido, lo que presenciaban era algo inaudito para ellos, la humillación que recibía el rey demonio era algo que nunca se imaginaban. Trozos de carne eran arrancados a la fuerza, como si de mordidas se tratase, la piel arrancada y teñida de fuego rojo, su cuerpo ensangrentado como un pozo situado. Una marea de lamentos,
un llanto, un coro de gritos, hasta que finalmente la voz llena de dolor se apagaría. En el aire no quedaba rastro de esa forma de vida, solo aquellas dos personas. Kakaroto sonreía maliciosamente. Rias se relamía y se carcajeaba de una risa, un cantar de un glorioso tono de la locura. La esquizofrenia era tentada en ellos, dos entidades tal para cual. El mundo en completo silencio, observándoles, no querían hacer nada, sabían su destino, sabían el futuro, este era el final de la Tierra.